Hola, hoy te traigo el desempaquetado del Poco X4 GT, un teléfono de gama media lanzado en junio de 2022 y con un precio que ronda los $350 o 7,000 pesos, aunque fácilmente lo puedes encontrar más barato y aún más si está en oferta. Empecemos primero viendo la caja por el exterior. En la parte frontal nos encontramos con el nombre del dispositivo, así como la leyenda que asegura que contamos con conectividad 5G, pero que dependerá de la capacidad de las operadoras móviles locales. Por los laterales, tanto izquierdo como derecho, tenemos lo mismo, el nombre del dispositivo y la leyenda con fácil acceso a las aplicaciones de Google que más usas. Por la parte superior solo está el color negro absoluto. En la parte inferior nos encontramos datos del dispositivo. En este caso es la versión base, que cuenta con 8 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento interno, que parecerían ser suficientes, pero cuenta con un pequeño problema, y es que no es expandible. Después comentaré más sobre esto. Ahora sí, al abrir la caja, lo primero que encontramos es un paquete amarillo con la palabra Poco. Detrás de este paquete está el teléfono y viene envuelto en un plástico donde se destacan el procesador, la frecuencia de refresco, su carga rápida y cámara de 64 megapíxeles, pero después seguiremos con él. Primero veamos el paquete amarillo, y al abrirlo por la parte trasera nos encontramos con el pin eyector, que nos dará acceso a la bandeja para insertar 2 tarjetas SIM y nada más, ya que, como te contaba, no tiene capacidad de ampliarse con tarjetas micro SD, por lo que tienes que escoger cuál versión comprar o usar almacenamiento en la nube. Continuando, dentro nos encontramos con lo típico: la guía de inicio rápido, información de seguridad, tarjeta de garantía y por último una funda protectora, que es de silicona, bastante flexible, pero que con el tiempo seguro se tornará amarillenta. Esto es todo lo que había en el paquete. Ahora toca el turno del resto de la caja, empezando por el cargador, que como pueden ver tiene una capacidad de carga de 67 watts, ideales para este teléfono, que prometen el 100% en 50 minutos, llenando 5080 mAh de autonomía. Lamentablemente a mí me llegó con una clavija extranjera, por lo que tendré que conseguir un adaptador. Y por cierto, es de salida USB tipo A. Ahora toca el cable USB, que es de casi 1 metro de largo y va de USB tipo A a USB tipo C. Realmente me hubiera sorprendido si fuera de C a C, pero aún así está muy bien. Esto sería todo por la parte de la caja, lo demás solo es cartón. Ahora toca el celular. Este promete ser un excelente dispositivo con especificaciones que lo convierten en un buque insignia de la gama media. En este caso es de color plata satinado, que refleja la luz, pero también está en color negro y azul. A mi parecer tiene un buen diseño y unos bordes muy rectos, me parecen muy estéticos y nada molestos en la mano, pero eso sí, es bastante robusto, ya que pesa 200 gramos y lo promedio suele estar entre 160 y 170. Ahora, por la parte inferior nos encontramos con la bandeja de la SIM, un micrófono, la entrada de carga y un altavoz. Por la parte superior tenemos un infrarrojo, un micrófono, un altavoz y algo que ya casi no se ve, un puerto jack 3.5 mm para audio. Por el lateral derecho tenemos el botón de volumen y el botón de encendido, que a la vez funciona como detector de huellas, mientras en la parte derecha tenemos absolutamente nada, bastante minimalista el Poco. Ahora, en el módulo de cámaras, en la parte posterior tenemos la cámara principal de 64 megapíxeles y apertura 1.9, una lente gran angular de 8 megapíxeles y apertura 2.2 y una para macro de 2 megapíxeles y apertura 2.4. Este de acá es el flash, mientras en la parte frontal tenemos la cámara de selfie de 15 megapíxeles y apertura 2.5, que cuando estuve probándola me sorprendió lo bien que va con poca iluminación, ya que se veía bastante bien y sin la típica textura de grano que siempre se ve, aunque también creo que el procesador le ayuda en eso. Entre otras cosas, tenemos una pantalla de 6.5 pulgadas tipo IPS para que no aumentara el precio con una AMOLED, y lo que esto ocasiona es que los colores sean menos llamativos y un brillo de pantalla no muy alto. Viene con Android 12 y MIUI 13 de fábrica, y claro que sí, el mítico fondo de la familia Poco. Ahora, en cuanto a rendimiento, tiene el procesador MediaTek Dimensity 8100, construido en 5 nanómetros, que pretende ser un Snapdragon 888 de precio accesible. Te comento que realmente yo no tenía muchas esperanzas, ya que generalmente los procesadores MediaTek sí son potentes, pero no muy buenos en cuanto a optimización con los gráficos de los juegos, ya que no suelen permitir los ajustes más altos para entregar un excelente rendimiento. Sin embargo, ya lo he probado con diferentes juegos y sí está bien optimizado y con un rendimiento increíble, pero ya verán eso en otro video. Por cierto, otros teléfonos con el mismo procesador son estos, pero este es el más barato de todos. Y bien, esto ha sido todo el desempaquetado. Si te ha gustado, puedes dar una mano arriba, lo agradecería bastante. También puedes comentar cualquier duda o sugerencia, yo estaré leyendo todo. Muchas gracias por ver, adiós.